Ese es el llamado transformador. Ese es el llamado que hará de nuestras vidas vidas con propósito, vidas que valga la pena vivir. Hermano, si no te involucras en misiones, habrás perdido no solo el privilegio, habrás perdido el objetivo central, el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Eres ingeniero, eres médico, eres obrero, eres empresario, ese es el medio. No se puede soltar, si se suelta, El objetivo es, el propósito es servir a Dios, porque eso es lo que hace un adorador de Dios, un seguidor de Dios, un discípulo de Cristo. Misiones. Jóvenes, empiecen lo más pronto. Está bien una carrera, está bien buscar el éxito en la vida, no está mal, pero es solo medio. El objetivo, el propósito, la meta es ser un hombre, una mujer, un cristiano, una cristiana que cumple con la misión a la cual Dios lo ha llamado. Fuiste llamado para servir toda la vida y hasta morir. Misiones es siempre mientras haya un respiro en esta tierra. Amar misiones. Misiones, nuestra pasión, producto de nuestro amor a Dios. Amén. Amén. Muy buenos días, sean bienvenidos a este nuestro culto de adoración a Dios, de este 20 de septiembre del 2020, mes de la patria, donde celebramos a Cristo. Deseamos de todo corazón que se encuentren bien en todas las áreas de sus vidas y recibiendo cada día la bendición que solo Dios en su inmensa bondad nos puede dar. Este domingo continuamos con la serie Retomando nuestra identidad y nuestro pastor predicará la segunda letra de la misión de nuestra iglesia del acróstico Vidas, la letra I, que significa ir y proclamar el Evangelio. Escuchemos con atención la palabra que Dios tiene para nosotros y hagámosla nuestra poniéndola en práctica cada día de nuestras vidas. Oremos para pedir a Dios que tome el control de este tiempo de proclamación y adoración. Oración, oremos. Señor Padre bendito, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí. Bendice a todos los hermanos de la Iglesia Palabra de Vida. Dales esa humildad, serenidad, Señor Padre bendito. Bendice a la familia del pastor. Bendice a toda la humanidad, que haya amor y que haya paz. Que se termine todo esto de la pandemia, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, ahora es tiempo de alabar a nuestro Dios y hoy iniciamos con nuestro grupo de alabanza, que Dios recibe esta alabanza como olor fragante, y damos la bienvenida a Mario Torres, nuestro nuevo líder de alabanza. Alabemos a Dios con todo nuestro ser y hagamos de esta alabanza una realidad en nuestras vidas. Tu amor, apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón
Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Buenos días, amados hermanos. Hoy estaremos meditando en la segunda declaración de nuestra misión Vidas, ir y proclamar el Evangelio. La semana pasada vimos la primera, que es vivir en comunión, en donde pudimos percatarnos de lo importante que es nuestra relación interpersonal con todas las personas. Y pudimos entender que vivir en comunión es poder estar en paz con cada persona que nos rodea. Ir y proclamar el Evangelio. Tal vez tú te estás preguntando, ¿por qué debo ir y proclamar el Evangelio de Cristo? Te comparto 3 razones principales por las cuales tú debes de entender la necesidad, la urgencia que tenemos cada uno de los creyentes de ir y proclamar el Evangelio. La primera es porque Cristo lo manda. Yo te recuerdo que hemos predicado en varias ocasiones acerca de la Gran Comisión, así que te pido por favor que me acompañes a Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la orden que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Les recuerdo que en ese momento en el que el Señor Jesucristo citó a sus discípulos en un monte, Él ya había resucitado. Y mire lo que pasó en esa reunión que Él tuvo con sus discípulos. Los cita en un monte, la Biblia no dice cuál. Y bueno, los 11 discípulos que estaban ahí, ya Judas se había ahorcado, estaban, yo creo que esperando ansiosamente la llegada de su Señor, del Señor Jesucristo. Pero algo sucedió en ese momento. Ellos no sabían si el Señor Jesucristo iba a llegar caminando, si el Señor Jesucristo iba a llegar volando, o si el Señor Jesucristo simplemente iba a aparecer en medio de ellos. Así que en el momento que Él está ahí, no sabemos cómo llegó, simple y sencillamente al saber el Señor Jesucristo lo que había en el pensamiento de cada uno de sus discípulos, se dio cuenta que todavía había algunos que estaban dudando. Dice la Biblia que lo vieron y algunos dudaban. Y es como el día de hoy, todavía hay muchas personas en el mundo que siguen dudando de quién es Cristo y lo que puede hacer por nuestras vidas. Así que las primeras palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos son las siguientes. Conocía sus corazones, conocía sus pensamientos, así que les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces les da la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, enseñándoles todas las cosas que el Señor Jesucristo les había enseñado. Y viene la promesa maravillosa: y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa, queridos hermanos, no ha cambiado. Segunda razón por la cual yo debo ir y proclamar el Evangelio es simple y sencillamente porque es parte de nuestra identidad, es nuestra misión, ir y proclamar el Evangelio. Y hay una tercera razón que tal vez tú ignoras, pero yo te la quiero compartir en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Mira, te comparto esta estadística que es muy importante que la entendamos. Existen hoy en el mundo 27,000 etnias. No estamos hablando de países, estamos hablando de etnias, lo que la Biblia llama naciones. Digamos, grupos de personas que tienen un mismo lenguaje, que tienen una misma idiosincrasia, que tienen una misma cosmovisión. 27,000 etnias a nivel mundial. Y también, ¿verdad?, podemos entender que de estas 27,000 etnias solamente han sido alcanzadas con el Evangelio de Cristo 14,000. Esto quiere decir que 13,000 culturas no han escuchado del Evangelio hoy en día. Y muchos ni siquiera han oído el nombre de Jesús y no conocen lo que es una Biblia literalmente. Y es por ello que algunos pastores de nuestra convención nos hemos unido en un proyecto que hemos denominado Proyecto Bautista Misionero 316, en donde somos realmente pocos pastores, 10 pastores, que hemos tomado la decisión de adoptar una de estas etnias que aún no ha sido alcanzadas. Y el proyecto se llama Proyecto 316, que se acomodó perfectamente porque tú podrías pensar que es por Juan 3:16. Bueno, esa es una parte importante, pero la otra es porque hay 316 etnias en nuestro país que no han sido alcanzadas. Así que nosotros hemos acudido a Oaxaca, a los mixtecos, en donde hay lugares en donde el Señor Jesucristo no se ha proclamado. Siguen siendo lugares en donde la religión popular, ¿verdad?, está ahí en esos lugares, pero ellos no conocen la verdad y necesitan conocer la verdad. Así que otra de las cosas que tú puedes entender es que parte de las ofrendas que se reciben en esta iglesia son precisamente para poderlas dedicar a las misiones, como lo pudiste ver en el video de inicio. Déjame darte otro dato. Existen hoy en el mundo 6,913 idiomas reconocidos, más de 5,087 dialectos
que casi no se conocen a nivel mundial. En total existen 12,000 lenguajes entre idiomas y dialectos, pero solamente tenemos la Biblia traducida completa en 411 idiomas y dialectos. El Nuevo Testamento ha sido traducido en 1,700 idiomas o dialectos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que más del 90% de personas en el mundo entero que no tienen una Biblia en su idioma y que no se les ha evangelizado, puedan conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? En este siglo XXI ya somos más de 7,000 millones de habitantes en la tierra. ¿Te has preguntado cómo le presentaremos a Cristo a los miles de millones de personas que habitan este mundo y que nunca han escuchado el Evangelio? Hay una buena noticia que podemos considerar. Al mismo tiempo que el mundo ya está tan grande, ¿sí?, y está sobrepoblado, y en donde tal vez el día de hoy podríamos llegar a pensar que ya el mundo no es tan grande como hace 20 años. ¿Por qué? Debido a la internet, a las redes sociales, a la aviación, a las telecomunicaciones que han abierto los caminos, los mares, las montañas que separaban a los seres humanos. Y han llegado hasta los lugares más remotos, uniendo así a todo el mundo. Hoy podemos tener el dato del avance de la pandemia en todo el mundo, cada día que está pasando la pandemia en el mundo. Así que podemos pensar, ¿verdad?, que las distancias se han acortado. Y debido a este avance tecnológico, nuevamente cada uno de nosotros debemos de preguntarnos cómo presentaremos a Cristo a todos esos miles de millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Y te quiero decir algo, hermano, no importa si tú eres recién convertido, o tal vez tengas muchos años de haber conocido al Señor Jesucristo, o tal vez tú seas una persona normal como cualquiera de nosotros, o quizá puedas ser una persona importante y famosa. Finalmente, cada uno de nosotros, en el ámbito en el cual nos desarrollamos, desempeñamos nuestra labor, todos podemos compartir el Evangelio de Cristo. Todos podemos ganar almas, ¿sí?, para Cristo. Acompáñame por favor a la primera carta de Corintios 9, 22 y 23. Porque te quiero también decir algo, querido hermano. Tú podrás ganar almas si haces tuyo el mismo lema que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje. Primera de Corintios 9, 22 y 23 dice así: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Así que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Y él realmente tenía autoridad para poder decir esto. Finalmente él iba a las personas, cualquier tipo de personas, cualquier condición de las personas. Por eso él decía que se había hecho de todo para poder ganar a algunos. Y desgraciadamente algunos de los creyentes hemos tratado de poner una especie de burbuja en medio de nosotros para no tener relación con las personas del mundo, lo cual la Biblia no lo enseña. Lo que Dios finalmente quiere es que tengamos relación con el mundo. No quiere decir que si son pecadores tú caigas en el pecado. Simple y sencillamente que te reúnas con ellos, que los conozcas a cada uno de ellos de tal manera que tú puedas ver su necesidad de salvación y puedas compartir el Evangelio de Cristo. Piensa también en este pasaje de Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 que dice: el que gana almas es sabio. Así como tú lo escuchas, el que gana almas es sabio. Así que, ¿qué tan sabio eres tú? ¿Cómo tú te definirías? ¿Eres, hermano, hermana, un ganador de almas? Primero, tratemos de entender lo siguiente. El Evangelio es el anuncio de lo que Dios ya hizo en la historia a través de la obra personal de nuestro Señor Jesucristo.
¿A favor de quién? De hombres, de mujeres, de jóvenes que tenían una necesidad de poder acercarse a Él. Y cada uno de nosotros, hermanos, en nuestra condición que teníamos anteriormente, teníamos ese vacío y esa necesidad de poder conocer algo que pudiera darnos una esperanza, una motivación, una razón para vivir, que nuestras vidas pudieran ser vidas con propósito. Por ello debemos de entender con claridad lo que es el Evangelio. Y te quiero compartir este Evangelio sencillo de cómo lo presentó el apóstol Pablo. Por favor, acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y ojalá que tú pudieras anotar en un papel cuáles son los versículos que hemos estado tomando, porque esto va a ser importante para tu vida si es que realmente tú quieres ser un ganador de almas. Dice el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Esta primera parte de los otros versículos del 3 y 4 que quiero compartir contigo, me gustaría que la meditáramos un momento. Es una declaración del apóstol Pablo, y no lo está declarando a cualquier persona, lo está declarando a la iglesia, a los hermanos en Cristo, en donde les dice el evangelio que les he predicado. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio, el cual dice ahí que sus hermanos en Cristo lo recibieron. Y no solo lo recibieron, sino que perseveran en ese evangelio. Sí, y dice otra cosa muy importante: no solamente están perseverando, están siguiendo el evangelio, sino que también dice, asimismo, si retenéis esta palabra, la palabra que Pablo les había predicado, entonces son salvos. Y si no, si tú no tienes el evangelio en tu vida, entonces dice la palabra de Dios, creíste en vano. Y son palabras dignas de meditar para cada uno de nosotros, porque es esta parte lo que hemos estado predicando a lo largo de las últimas 3 semanas. Primero, el versículo lema, después vivir en comunión, porque si tú no puedes vivir en comunión con los que están en tu casa, ¿cómo vas a proclamar el evangelio de Cristo si una de las herramientas más importantes que Dios nos da es nuestro propio testimonio? A veces no necesitas ir a predicar con palabras, simple y sencillamente lo que las personas ven en ti es lo que predica de ti. Después, la segunda letra es ir y proclamar el evangelio. Mire lo que dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día nuevamente, conforme a las Escrituras. Así que, como tú puedes ver, el evangelio no es tan complicado. El evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, es que Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es lo que tienes que decirle a las personas: Cristo murió por tus pecados. Él murió en la cruz del Calvario para pagar por tus faltas, para pagar por todas aquellas cosas malas que tú hiciste. El día de antier tuvimos mi hermano José Luis Galán y yo la oportunidad de visitar a un varón de 53 años que estaba postrado en una cama con cirrosis hepática. Y en ese momento, cuando nosotros estuvimos con él, yo le decía: ¿cómo te sientes? Y él me dijo: soy una basura por todas las cosas malas que he hecho. He sido alcohólico desde los 8 años. Así que, platicando con él, yo le dije: Raimundo, ¿y si tú murieras el día de hoy, a dónde te irías? Y él me dijo: al infierno. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que lo que él había hecho a lo largo de su vida, hasta ese momento de su vida, no eran cosas buenas. Pero ¿sabe cuál es la buena nueva? Que él pudo entender algo muy importante, que su vida no tenía que ver con lo que ya pasó,
como el ladrón que fue crucificado con el Señor Jesucristo al lado de Él, en donde ese ladrón seguramente no hizo nada bueno a lo largo de su vida, pero había una esperanza de arrepentimiento, una esperanza de poder tener un encuentro con Cristo, de poder mirarlo y decirle: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso o en tu reino. Y el Señor Jesucristo le responde: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esas palabras fueron las que le compartimos a este hombre que recibió al Señor Jesucristo junto con su mamá, con su esposa y con 2 personas que estaban visitándolo a él en este momento de enfermedad. Ese es el trabajo, hermanos. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Que vayamos, compartamos el Evangelio, que oremos por las personas, que les demos una esperanza de vida eterna. Así que, ¿qué significa el Evangelio? El Evangelio significa que Cristo murió. Murió porque fue hecho pecado por nosotros, dando su vida voluntariamente para asegurarnos a ti y a mí la salvación. Acompáñame a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Observa, medita en lo que esta palabra dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿En dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta palabra, querido hermano, es digno que la medites continuamente. Estábamos diciendo que el Evangelio es que Jesús murió por nosotros. Pedro lo describe de esta manera: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en sí mismo, para que nosotros fuéramos justificados. Esas heridas que Él recibió fueron la razón por la cual tú y yo hoy somos sanos del pecado, sanos de una vida que no tenía razón de ser, una vida vacía en donde no podíamos encontrar absolutamente nada que pudiera seguir motivándonos para poder seguir viviendo. Pero cuando tú le conoces, cuando tú entiendes el Evangelio, cuando tú entiendes lo que Cristo hizo en la cruz, entonces tu perspectiva de la vida cambia. La segunda cosa que es el Evangelio es que Cristo fue sepultado. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Él tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que los pecados que Él cargó, dice la palabra de Dios en Isaías, que Dios cargó el pecado de todos nosotros en Él. ¿Qué fue lo que pasó? Al haberlo cargado, Él tenía que pagar. ¿Dónde se cumple el pago de nuestros pecados? Con su muerte. Pero después de que Él muere, ahí no terminan las cosas, sino que Él es sepultado. Acompáñame a Lucas 25, 52 y 53. Lucas 23, 52 y 53. Dice Lucas 23: fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. José de Arimatea hizo esto. Finalmente la Biblia dice que entre los ricos él iba a ser sepultado. Este hombre, que quizá tenía mucho dinero, ¿verdad?, mandó labrar un sepulcro en donde el Señor Jesucristo fue puesto. Finalmente él acudió a Pilato para pedir su cuerpo. Y después que Pilato accedió a darle el cuerpo, él lo sepultó en ese sepulcro que él había mandado tallar en medio de las piedras. La tercera cosa que es el Evangelio es la más importante: que Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es el broche de oro que sella la obra de la redención. Acompáñame a 1 Corintios 15, 17. 1 Corintios 15, 17 dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo, por nuestra fe, sabemos que resucitó. Hay muchas personas que lo vieron, hay mucha evidencia de que el Señor Jesucristo resucitó. Dice que se le apareció a más de 500 personas.
Finalmente, tú y yo lo creemos por fe. No estuvimos ahí, pero lo creemos por fe. Pero si esto fuera una mentira, entonces imagínate qué trágica sería nuestra vida. Si Él no resucitó al haber pagado por los pecados de todos nosotros, entonces dice la palabra de Dios que entonces seguiríamos estando en nuestros pecados, lo cual ya no tendríamos esperanza de la salvación y la vida eterna. Tendríamos sí una vida eterna, pero una vida eterna de condenación en ese lugar que menciona la palabra de Dios, el infierno. Por esa razón es que para nosotros la resurrección de Cristo es ese broche de oro que sella la redención de cada uno de los que hemos creído en Él. Así que este es el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Evangelio que debe de ser no solamente proclamado, sino que debe de ser creído por ti. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó para darnos la salvación y la vida eterna. Te quiero decir algo. No hay mejor evidencia de la verdad que esta, pero necesitas, hermano, hermana, hacerla tuya. Necesitas amar el Evangelio, porque esta palabra te va a dar convicción de lo que tú eres. Y cuando tú estás orgulloso de lo que eres, entonces no solo defenderás el Evangelio, sino con denuedo, con valentía, con arrojo, lo vas a proclamar a todas las personas que Dios ponga enfrente de ti. Recordemos lo que dijo Pablo: si no tenemos claro esto, si tú y yo no recibimos el Evangelio, si tú y yo no predicamos el Evangelio, si tú y yo no perseveramos en el Evangelio, y si tú y yo no retenemos el Evangelio, entonces dice la palabra de Dios que creímos en vano. La misión de Dios es entender el Evangelio. Si tú lo piensas, pues no es tan complicado. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Ese es el Evangelio, cumpliendo la obra redentora en cada uno de nosotros. Pero hay algo muy importante que tú y yo tenemos que entender. Esta obra, querido hermano, piénsalo un momento, medítalo un momento. No es para que tú te la quedes aquí en tu mente y en tu corazón. Esta es la obra redentora de Cristo. Este es el Evangelio de Cristo. Pero tenemos una misión y tenemos que ir y proclamar el Evangelio. Esto es lo que nos va a dar identidad como iglesia. Y te quiero decir algo: presentar a Cristo, proclamar el Evangelio, no es una sugerencia, no es una opción, no es una posible idea que haya pasado en la mente del pastor. Tienes que tener esa disponibilidad para poderlo hacer. Presentar a Cristo, querido hermano, entiéndelo con claridad, es una orden, no es una opción. Si eres un cristiano, entonces Dios te ordena que cumplas la misión de Cristo. Recuerda que Jesús espera que continuemos la misión que Él empezó en el mundo hace más de 2000 años. Ahora Jesús está aquí representado en un cuerpo, el cuerpo de la iglesia, la que Él dejó para que fuéramos testigos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y la iglesia la conforman todos aquellos hombres, mujeres y jóvenes que han creído en el Señor Jesucristo y que ahora tienen una responsabilidad: proclamar el Evangelio. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dijo 5 veces, en 5 situaciones diferentes y en 5 formas diferentes, que están registradas en los 4 evangelios y también en el libro de Hechos, 5 grandes comisiones. Por eso es que se llaman las 5 grandes comisiones que te voy a compartir en un momento. ¿Por qué? Porque te quiero decir que esto es tan importante para Dios que lo ha convertido en un mandato alrededor de la edificación de la vida de cada uno de los creyentes. El primero ya lo vimos, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es esa parte importante que tú y yo tenemos que entender esta primera gran comisión: hacer discípulos. Después, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, en otra situación, en otro entorno, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Así que estás obligado, querido hermano, a predicarle a cada una de las personas que están enfrente de ti, con denuedo, con valentía, con arrojo, de poderles decir: el Señor Jesucristo murió por tus pecados. El Señor Jesucristo fue sepultado, pero el Señor Jesucristo resucitó para darte una esperanza maravillosa, una esperanza de vida eterna. Lucas 24:47 dijo esta otra de las grandes comisiones de la siguiente forma. Lucas 24:47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, dice aquí, comenzando desde Jerusalén. Ahí están, dice la palabra de Dios, a todas las naciones, a todas las etnias tenemos que ir y predicar el Evangelio de Cristo. Y dice dónde, comenzando en Jerusalén. Después el apóstol Juan, en el capítulo 20, versículo 21, escribió las siguientes palabras: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y en el libro de Hechos, otro de los pasajes que seguramente tú conoces, en ese día de Pentecostés, en donde fue la ascensión del Señor Jesucristo, dice Hechos de los Apóstoles 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 5 veces el Señor Jesucristo nos manda, primero, a que seamos testigos; segundo, a que primero podamos darle la paz a las personas y que entendamos que así como Dios envió al Señor Jesucristo a establecer su reino en esta tierra, también nosotros somos enviados a establecer el reino del Señor Jesucristo en esta tierra. Lucas habla del arrepentimiento y del perdón de pecados, que las personas puedan entender que si se arrepienten de sus pecados, Dios les va a perdonar y van a poder seguir adelante en su vida aquí en esta tierra, pero sobre todo van a poder seguir allá arriba por toda la eternidad en la presencia de Dios. Y después en Marcos le dijo a sus discípulos: predicad el Evangelio a toda criatura. Y el de Mateo, el más conocido, es que vayamos y hagamos discípulos y que les enseñemos las cosas que Cristo nos enseñó. Y hay una promesa maravillosa, que Él estará con nosotros. Así que Jesús nos dice 5 veces, de 5 maneras diferentes, en 5 escenarios. Es como si Jesús nos estuviera diciendo: ¿entiendes esto? ¿Has captado lo que he tratado de enseñarte? Yo te quiero pedir algo, querido hermano. Estudia estos 5 pasajes y descubrirás que Jesús te está diciendo la manera de cómo tú debes predicar el Evangelio. Él dice cuándo, por qué y cómo debemos de presentar a Cristo cada uno de nosotros. Estos 5 pasajes nos dan el mandato, el mensaje, el método y la motivación para la vida. Pero el punto principal de Jesús es: mi misión debe de ser importante para ti. Mi misión la debes hacer tuya. Se te ordena presentar a Cristo. Si soy cristiano, mi misión no es optativa. O soy obediente
o soy desobediente? Y te quiero decir algo, hermano, hermana, aunque tú no te sientas preparado, decídete, habla, hazlo pronto, porque Dios te va a dar la ayuda que tú necesitas para poder proclamar el Evangelio. Presenta a Cristo intencionalmente, presenta a Cristo con un sentido de urgencia. El mundo se está muriendo sin Cristo. La gente necesita conocer de Cristo. Si tú proclamas el Evangelio con la persona que te hace la limpieza en tu casa, esa persona se lo va a proclamar a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, y el reino de Dios será establecido en el lugar en donde tú te encuentras. Presenta a Cristo considerando cuidar tu testimonio y tu ejemplo. Presenta a Cristo con amor genuino y con interés en la vida de las personas que aún no son salvas. Presenta a Cristo con pasión y gozo por lo que Él ha hecho en ti y por lo que Él significa para ti. Presenta a Cristo sembrando para la obra de Dios. No le rehúses al Señor darle tus diezmos y tus ofrendas, porque el Evangelio del Señor también se presenta con dinero. Necesitamos sostener a nuestros misioneros, necesitamos levantar obras, necesitamos ir a otros lugares, y para eso se necesitan recursos. Devolvamos al Señor lo que es de Él, sembremos para la obra del Señor. Y ahora déjame meditar un poco en esto. ¿Por qué muchos cristianos no presentan a Cristo? ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas no proclaman el Evangelio, no van y proclaman el Evangelio? La primera cosa es porque no saben cómo hacerlo. La segunda es porque tienen miedo de hacerlo mal y de ser rechazados. Yo he escuchado de personas que me dicen: a ese no le voy a proclamar porque ya sé que me va a decir que no, lo conozco. Tú no tienes idea, hermano, lo que es el poder del Espíritu Santo en ti. Dios puede cambiar cualquier corazón de piedra por uno de carne. Así que no te autolimites. Finalmente no es porque tú quieres, es una orden que Dios nos da. Y si te dice que no, pues ese ya no es asunto tuyo, es asunto de la persona que recibió el Evangelio y de Dios. Si esa persona no es salva, es porque esa persona tomó su decisión de rechazar a Cristo. No te está rechazando a ti, está rechazando a Cristo. Otra de las situaciones por las cuales nosotros no proclamamos el Evangelio es porque no tenemos tiempo, o eso decimos que no tenemos tiempo, porque hoy se ha dado un activismo tal que las personas no tienen tiempo de nada. Cuando la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. Y tú, querido hermano, hermana, tienes que buscar el tiempo para poder proclamar a Cristo. Pero la otra razón es porque no tienen la suficiente motivación. O te lo podría poner de una forma más real, porque no tienen amor por el prójimo. Finalmente, si yo ya soy salvo, pues a lo mejor lo que estoy haciendo es enviando a todas las demás personas al infierno, que es a donde ellos se van a ir si tú no proclamas el Evangelio de Cristo. Y hay personas que no proclaman el Evangelio porque se sienten perfectos. Créeme, querido hermano, necesitamos salir. Las iglesias son un hospital. Están llenos de personas quebradas que vienen a este lugar para buscar una solución a sus problemas, para tratar de decirle a Dios: Señor, necesito que tú acomodes estas piezas rotas de mi vida para que yo pueda seguir adelante. No somos perfectos, tenemos muchos problemas de identidad, tenemos problemas de carácter, somos mentirosos, arrogantes, iracundos, pasamos por situaciones muy difíciles en nuestras vidas. Algunos, ¿verdad?, Dios los ha probado con enfermedades para que se puedan acercar a Él. A otros los ha probado dándoles poder para que realmente demuestren si han entendido quién es el Señor de sus vidas. Por esa razón debemos de ir y proclamar el Evangelio. Vivamos la misión que nos identifica como iglesia, la misión que nos identifica como iglesia. Primero, porque Cristo nos lo manda.
Segundo, porque es parte de nuestra identidad como iglesia, es la misión que Dios nos ha dado. Y tercero, porque hay miles de millones de personas que no conocen a Cristo. El Evangelio significa que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que Cristo resucitó. Este es el Evangelio que debe ser proclamado y creído por ti y por mí. Esta es nuestra misión, esta es nuestra identidad. Si tú y yo no recibimos el Evangelio, si tú y yo no predicamos el Evangelio, si tú y yo no perseveramos en el Evangelio, si tú y yo no retenemos en el Evangelio, entonces creímos en vano. Jesús espera, queridos hermanos, que continuemos la misión que Él empezó en este mundo. Ahora, Jesús está aquí, representado en un cuerpo espiritual llamado iglesia, o sea, tú y yo. Cumplamos con nuestra misión de ir y proclamar el Evangelio. Oremos al Señor. Medita en esta palabra. Inclina tu rostro un momento. Buen Padre Celestial, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y estamos hoy, Señor, pidiéndote que nos ayudes a poder entender lo que es la misión de nuestra iglesia. Que podamos entender, Padre, que tenemos que hacer la nuestra. Que tenemos que entender, Padre bendito, lo que significa el Evangelio de Cristo. Que podamos entender que Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros y nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, anotó nuestro nombre en el libro de la vida y tenemos que estar plenamente agradecidos con Él. No solamente sabiendo que somos salvos, sino para poder salvar a otras personas de la condenación eterna. Entendemos que el pago de la muerte, del pago del pecado fue la muerte del Señor Jesucristo, el cual fue sepultado para que al tercer día resucitara, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, sabiendo, Padre bendito, que eso es el pago por los pecados de la humanidad, en donde Dios se siente, ¿verdad?, resarcido por las cosas malas que nosotros hicimos y ahora nos justifica delante de Él, nos hace sus hijos y nos da vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, entendemos, Padre bendito, que ahí todo está pagado. Consumado es, dijo Él. Finalmente, cada uno de nosotros, como hijos tuyos, Padre bendito, te pedimos que nos des ese denuedo, esa valentía para poder proclamar el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Padre bendito, para que podamos recibir el Evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo podamos grabar con letras de oro. Ayúdanos, Padre, a predicar este Evangelio que tú nos has dado el día de hoy y que nos identifica como iglesia. Ayúdanos, Padre, a perseverar en ese Evangelio compartiéndolo con todas las personas que nos rodean, pero sobre todo, Padre, ayúdanos a retener el Evangelio para que podamos estar convencidos de que no hemos creído en vano, que podamos hacer nuestro ese versículo de nuestra identidad, que podamos estar asidos de la palabra de vida, para que en el día de Jesucristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ayúdanos, Padre, porque te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios, queridos hermanos, bendiga esta palabra. Seguimos avanzando, ya estamos en la segunda letra. La tercera letra, que la estaremos predicando el próximo domingo, Dios mediante, es discipular a todo hombre. Que tú y yo podamos entender la razón por la cual el Señor Jesucristo nos ordena enseñar las cosas que Él nos ha enseñado. Así que ojalá que tú nos ayudes también para poder estar leyendo tu Biblia todos los días y que puedas ir entendiendo lo que Dios quiere de ti. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues hasta este momento el Señor nos ha acompañado y los que estamos escuchando esta palabra es porque estamos bien, estamos todavía en casa, tal vez algunos todavía no estén trabajando ya presencialmente. Yo lo único que te digo, hermano, ya el tiempo se acerca. Ya el próximo sábado tendremos ahorita un avance en el grupo de varones en donde lo haremos presencial.
Y lo estamos haciendo de verdad ahorita como una prueba para saber si las personas realmente se pueden comportar con base en todos los lineamientos que el gobierno nos ha establecido para que todos podamos estar seguros de lo que estamos haciendo y que no haya ningún contagio entre nosotros. No me perdonaría jamás que alguna persona se contagiara en este lugar por negligencia o por falta de precaución. Así que ore por nosotros, hermanos, ore para que esto pronto se siga dando y que pronto podamos tener cultos presenciales aquí, en este lugar que Dios nos ha dado, que Dios nos ha establecido. Y ore también para que esta obra de Villa Nicolás Zapata pueda seguir adelante. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, síguete cuidando, usa tu tapaboca y también aliméntate bien. Trata de ayudar a tu cuerpo para que tu sistema inmunológico esté bien y si por alguna razón tú te llegas a contagiar, entonces puedas vencer esta tremenda pandemia, pero sobre todo en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que puede dar o quitar la vida. Y sigamos orando por los enfermos que nos han pedido que estemos orando, que son muchos. Realmente, si ustedes pudieran ver la lista que yo tengo de pastores, familiares de pastores, congregantes de otras iglesias, es inmensa. No se imaginan la necesidad que hay de oración. Así que sigamos orando para que el Señor nos siga sosteniendo y siga sosteniendo nuestra iglesia. Y también, querido hermano, te pido que seas fiel en tus ofrendas para que podamos seguir adelante con la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Recibamos la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y bueno, como ya dijo mi hermano Luis, le damos la bienvenida a Mario Torres, que va a ser nuestro nuevo líder de alabanza, en donde también te quiero decir que ya hay 5 personas que estarán haciendo la alabanza de nuestra iglesia, así que le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y simple y sencillamente Él provee para todas nuestras necesidades. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide y que sigan pasando un domingo lleno del Espíritu Santo. Y no se les olvide, todos los domingos de septiembre estamos ayunando y pidiendo por nuestra iglesia, pidiendo por nuestras familias y pidiendo por nuestro país. Por favor, no cejes en el esfuerzo. Y el próximo miércoles estaré yo teniendo una clase en vivo en donde les pido que se conecten porque vamos a dar varios métodos de evangelismo. Y el jueves sigue todavía ahorita con las mujeres a las 5 de la tarde este estudio maravilloso que es En Busca de Dios y que va a ser el mismo que estaremos tomando los varones en 1 o 2 semanas más. Gracias, queridos hermanos, por participar. No se les olvide conectarse y si alguno por alguna razón no sabe cómo, pregúntenos, nosotros le podemos enseñar. Y que Dios les guarde y les bendiga. Bendiciones.